Despierta, la vida está ocurriendo ahora. ¿Por qué estás dormido? Abre los ojos. ¿Te ha pasado que estando durmiendo tienes un sueño que es tan real que por momentos no sabes si estás durmiendo o estás viviendo algo real? ¿Te ha pasado algo así? ¿Cómo sabes si estás despierto o estás durmiendo ahora? Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Víctor Hugo Roa. Hoy quiero platicarte sobre por qué para vivir es fundamental, es básico, tomar conciencia de que la vida tiene sentido solo si se vive dándose cuenta que ya la vida está ocurriendo ahora y que una mente distraída del presente es una mente somnolienta, adormilada en un sueño de solo apariencias. Quiero analizar contigo una obra teatral del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, creada en el año 1635. Porque la vida, si te das cuenta, a veces es una obra de teatro. En esta obra de teatro ya nos damos cuenta que el hombre tiene la libertad para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. El tema del drama se resume en los siguientes versos. Escúchalos bien. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es decir, toda la existencia humana no es más que un engaño, una apariencia, y en tales condiciones el hombre muchas veces no tiene libertad de opción para su destino, por lo que debe luchar hasta conseguir construir su propio destino. En otras palabras, el hombre está dormido y no ha despertado a la auténtica verdad de la existencia hasta que se da cuenta que solo él tiene que construir su destino. Y mira, es bien cierto, porque muchas veces el ser humano duerme en el lecho de sus falsas creencias que le hace sentir que la vida no tiene ningún sentido. La vida es sueño es una obra teatral, cuyo protagonista, el príncipe Segismundo, se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra en cautiverio. Este príncipe, hijo del rey Basilio de Polonia, crece aislado en una torre del castillo paterno porque su padre lo encierra. Le manda a encerrar para evitar un destino indeseable, pues según una profecía, decía que su hijo lo convertiría en un tirano y lo arrojaría del trono. Es decir, que el hijo se pondría en contra de su propio padre. Esta predicción se basó en un sueño del rey y en un horóscopo, donde aparece condenado por el nacimiento de Segismundo, es decir, de su propio hijo. Si te das cuenta, en esta obra ya se cuestiona la veracidad de la astrología. Y aquí quiero hacerte un paréntesis para preguntarte, ¿crees en ti o crees que tu vida alguien más la escribe? ¿Eres tú quien forja tu destino o crees que las circunstancias son las que dictan tu vida? ¿Eres de esas personas que está revisando el horóscopo para saber cómo va a estar su día? Déjame narrarte brevemente la historia de esta obra teatral llena de muchos significados. Después de un buen tiempo, el rey decide someter a prueba a su hijo, es decir, lo saca de la cárcel, dudando de la veracidad de la profecía, del horóscopo. Le da un narcótico a Segismundo y lo lleva al palacio, después de muchos años de haber estado encerrado. Al despertar, se comporta como un ser fiero, agresivo, pues se da cuenta del mundo al cual le habían prohibido el acceso. Como es natural, reacciona de manera cruel, como un animal, como lo habían creado, por lo que lo vuelven a encerrar. Para calmarlo, Clotaldo, el criado, lo convence de que todo fue un sueño. Pero el pueblo se entera de la existencia del heredero del trono y se enfrenta con el rey y libera a Segismundo. Basilio teme la venganza de su hijo y huye, pero es capturado por este. Finalmente Segismundo lo perdona y así triunfa la libertad frente al destino. Aquí está el primer mensaje. Cuando Segismundo dice la vida es sueño y los sueños, sueños son,
Su deseo era vivir la realidad porque lo tenían encerrado en una torre o caverna, en un calabozo. Es decir, no conocían lo que había más allá. Mi pregunta para ti es, ¿en qué caverna o calabozo mental te encuentras tú? ¿Estás percibiendo todo el esplendor de la vida o estás durmiendo? Los calabozos mentales pueden ser varios. Por ejemplo, escucha estos. Las personas pueden ser prisioneras de la opinión de los demás, del qué dirán las personas. Las personas se preocupan por guardar las apariencias para no ser criticados. Otro calabozo mental es el conformismo de aceptar una relación en la que ya no estás a gusto o en una relación donde solo tú haces un esfuerzo, pero la otra persona no. Otra prisión es cuando vives cargando culpas del pasado y no sabes cómo reparar el daño que hiciste. Un calabozo mental también es cuando tienes baja autoestima y no eres capaz de sentir el valor de tu propia persona. También estás en prisión mental cuando vives trabajando, pero no tienes tiempo para ti mismo, para ti misma. Estás en un calabozo mental cuando no puedes superar una ruptura amorosa, por ejemplo, o cuando no sabes cómo reconquistar a un amor perdido. Un calabozo mental es cuando no puedes olvidar un trauma vivido en un momento de tu vida. Y así te podría enumerar muchísimas prisiones mentales. La gran pregunta es, ¿cómo una persona puede liberarse de esos sueños vueltos pesadillas y despertar a la vida y vivir con felicidad? Bueno, hay dos respuestas solamente. Una es que la persona experimente mucho dolor y el dolor mismo la despierte porque ya no aguanta más sufrimiento. La otra es que la persona tome conciencia y se dé cuenta que está dormida y despierte por voluntad propia, dándose cuenta que no puede seguir siendo negligente y empezar a hacer cambios en su vida para ya no seguir durmiendo. ¿Quieres vivir soñando o vivir la vida de tus sueños? Quien vive durmiendo sin despertar todos sus sentidos está desperdiciando su vida. ¿Qué prefieres? ¿Vivir una vida en blanco y negro o vivir una vida con todos sus colores?